En un puente vemos como un doctor está revisando los chats sobre su clínica, en este mencionan que todo aquel que visite esa clínica sale infectado. Los demás comentarios respaldan esta afirmación y otros mencionan que no visitarán esa clínica. El doctor que es propietario de dicha clínica se ríe, ya que sacó un fuerte préstamo para abrir la clínica, que durante los años posteriores estalló un virus conocido como COVID. Se pregunta por qué tuvo que aparecer este virus y reclama a la gente por los comentarios negativos que dejan sobre su clínica, ya que lo hacen parecer como si la clínica fuera la culpable de los contagios. Mientras habla vemos que este se tropieza y cae del puente. Que en ese momento no pensaba lo que iba a pasar y que él, un médico coreano normal, iba a ser el médico divino dentro de una novela. El sistema HP ya está en marcha. Mencionan que obteniendo más HP podrá desbloquear varias habilidades y que su HP actual es de 0. El prota despierta y se pregunta en dónde está. Se pregunta quién es la persona que está a su frente, que seguramente es la persona que lo rescató cuando cayó al río. Se levanta y menciona que empezará de nuevo ya que después de todo aún no ha muerto. Que es mejor estar vivo aunque tengas un montón de deudas. Este le dice al otro señor que tendrá más cuidado la próxima vez. Mira a su alrededor y se da cuenta que esto no es un hospital. Que los muebles se ven raros, menciona que esto parece un set de filmación de la Edad Media. En eso el señor grita y lo llama Alteza preguntando si puede verlo. El prota se pregunta de qué rayos está hablando y pregunta quién es. El otro pregunta si acaso no lo reconoce pero que aún así lo seguirá sirviendo. Se presenta como Gardin su médico de cabecera. El prota se pregunta de qué está hablando y le pide que le traiga un poco de agua. El otro se lo entrega y el prota menciona que eso fue muy rápido. Al ver la copa se pregunta si esos diamantes son reales y empieza a beber el agua, mira un espejo y se observa detenidamente, se sorprende y el otro le pregunta qué le pasa. El prota se pregunta si acaso es él, pero que esa no es su cara. Empieza a recordar y menciona que antes de beber alcohol estaba leyendo una novela, El emperador de la espada del demonio. Se pregunta si este rostro no pertenece a un personaje de esa novela. Este se dirige al sirviente y el otro le pregunta qué desea. Le pregunta si puede darle una palmada en la mejilla, lo cual sorprende al médico. El prota menciona que lo hará él mismo y vemos cómo se da un golpe. Poco después este empieza a gritar de dolor mientras el médico le pregunta si está bien. Él empieza a sonreír y menciona que esto no es un sueño, que si esto es verdad significa que todas sus deudas e intereses han desaparecido, que por fin puede empezar a vivir sin esas deudas agobiantes. De repente este empieza a caer y se tumba en la cama. El médico le pregunta si está bien y el prota pregunta qué le acaba de pasar. Se pregunta por qué se siente tan débil. Que este cuerpo parece ser mucho más débil que una persona de 40 años. Empieza a recordar y que en la primera mitad de la historia, el príncipe heredero era solo un personaje secundario que solo apareció en los principios de la novela, que a la edad de 22 años este murió. Le pregunta al médico cuántos años cumple este año y el otro le dice que 21. El prota empieza a pensar y menciona que solo le queda un año. Menciona que finalmente pensó olvidarse de su deuda y que ahora al ser el príncipe heredero solo le queda un año de vida, que al ser el príncipe heredero recibió los mejores tratamientos y las mejores bendiciones de los clérigos, que al final de eso murió ya que no pudo superar su enfermedad. Menciona que solo hay una respuesta. Le dice a su sirviente que tiene algo que hacer por lo cual le pide que busque agujas. Que el tamaño no importa y solo le traiga la mejor cantidad de agujas. Menciona que protegerá su nuevo cuerpo. Poco después al revisar su cuerpo se pregunta cuál es el verdadero problema. Se concentra y empieza a revisar más a profundidad con lo cual encuentra varias fallas. Menciona que este daño es conocido como los 10 pulsos extraños. Al tener esto debería de tener varias heridas internas y que la vida de este príncipe debió de ser muy dura. Vemos que llega el doctor con las agujas que encontró. El prota observa las agujas y toma una de ellas. El médico le pregunta qué trata de hacer con las agujas. El prota menciona que pinchará partes de su cuerpo con las agujas. El sirviente rápidamente lo abraza y le pide que por favor no se haga daño ya que él es el heredero al trono imperial. El prota lo detiene mencionando que no es lo que piensa. Que esto lo hace por una buena razón. Empieza a calentar la aguja para desinfectarla y menciona que al pinchar su cuerpo con esto no le pasará nada, que solo confíe en él. El sirviente no sabe qué decir y se resigna indicando que pondrá su confianza en él. El prota le pide que no se preocupe y que no se arrepentirá. Menciona que la primera aguja irá al órgano respiratorio ya que necesita respirar bien ante cualquier cosa. Que en los 12 puntos meridianos el que se conecta a los pulmones es el meridiano de la mano Taidin.
Toma la aguja y al pincharse se pregunta si es porque la aguja es muy grande ya que empezó a picarle bastante. Una vez termina menciona que terminó con uno y en eso vemos que recibe un mensaje. En este menciona que su órgano pulmonar está recuperándose gracias a su habilidad de acupuntura. Poco después le llega otro mensaje en el cual le indica que sus pulmones han empezado a funcionar con normalidad. Vemos que sus pulmones empiezan a bailar de alegría y le mencionan que gracias a eso le han dado 100 puntos de HP, lo cual deja muy confundido al prota. Vemos que trata de tocar el mensaje, el sirviente le pregunta qué le pasa y el prota menciona que ve una ventana de estado, el sirviente se pregunta si acaso su príncipe se ha vuelto loco, el prota le agradece y le dice que no está loco y que deje de exagerar, el otro pregunta si acaso se pondrá más agujas y vemos como el prota se las pone. Empiezan a aparecer varias ventanas en las cuales indican sobre el tratamiento y que la presión de su pecho se ha aliviado. Poco después más agujas aparecen en su cuerpo y el prota menciona que duele más de lo que pensaba. Vemos que el médico empieza a orar y pide que su príncipe vuelva a la normalidad y no se quede como un loco. El príncipe lo observa y no sabe cómo responder ante eso, sonríe y menciona que terminará con lo que estaba haciendo. Nos muestra los puntos que está tratando y vemos que le llega otro mensaje en el cual indica que varios puntos están siendo estimulados, menciona que pareciera que sus pulmones estuvieran sentados en una silla de masajes. El prota pregunta por qué una silla de masajes y por qué no le están dando puntos, por último pincha el último punto mencionando que la acupuntura para el meridiano pulmonar izquierdo se ha completado exitosamente. Aparecen sus dos pulmones los cuales están bailando, mientras estos bailan otro órgano se despierta y se pregunta por qué están haciendo tanto ruido. Este es el órgano encargado de la defecación, los pulmones se detienen porque el otro órgano apareció y les pregunta qué están haciendo, les pregunta cómo pueden dejarlo afuera y empieza a tocar junto a los pulmones. Aparece un mensaje en el cual indica que el intestino grueso se sincronizó con los pulmones por lo cual está demostrando sus movimientos. El sistema menciona que su intestino grueso le ha dado 100 puntos mientras que sus pulmones le dan 200 puntos de HP, el sistema le menciona que ya tiene suficientes puntos para habilitar nuevas habilidades. El prota se pregunta si acaso le darán habilidades de aura para la espada o magia para invocar poderosos hechizos. Inicia la tienda de habilidades y al observar vemos que aparece una lista las cuales pertenecen a habilidades médicas, el prota menciona que esas tareas son las que hacía en su anterior trabajo. Menciona que un buen diagnóstico puede llevar al tratamiento correcto, por lo cual acepta la habilidad de lectura de pulso, vemos que con esto tiene una nueva habilidad. Lectura de pulso nivel 1, vemos que con esta habilidad es capaz de sentir la condición del paciente, el prota decide revisar su pulso nuevamente, comienza la habilidad de pulso y vemos que aparece una ventana de estado con sus datos de salud. Nombre, Raquiel Adria Magentano. Aparecen más datos como su raza, género, edad, altura, peso y tipo de sangre, le dan una F como calificación de salud, estado de salud rango S basura, esperanza de vida 91 días. El prota no puede creerlo, decide insertar más agujas utilizando otro método, poco después vemos que le llega otra ventana la cual le dice que sus días de vida aumentaron en +1. El prota se sorprende al ver esto y menciona que lo intentará por el otro lado. Vemos que éste empieza a escupir sangre y le llega un mensaje el cual informa que su cuerpo está experimentando estrés debido a la acuicultura frecuente, le aconseja que aplique acupuntura una vez cada 3 días. El prota se da cuenta de esto mientras el sirviente empieza a desmayarse, menciona que su cuerpo necesita ser lo suficientemente fuerte para resistir la estimulación de los nervios durante su acupuntura, que en este momento su cuerpo no está en las mejores condiciones y debe usar otros métodos para mejorarlo. Que acaba de verificar que puede aumentar su tiempo de vida y que el problema está en su cuerpo débil, menciona que hará la acupuntura cada 3 días y que al hacer esto retrasará el día de su muerte. Piensa en otro método y decide usar los tónicos, el sirviente le pregunta si está bien, el prota lo observa y le dice que tiene otro favor que pedirle, le pregunta si en el almacén de componentes tienen hierbas potentes, el otro le pregunta a qué se refiere y el prota le dice que hierbas venenosas, el médico le dice que si las tenemos mientras el prota se alegra, le pregunta por cierta raíz, el médico le dice que las tienen y el prota le pide que se los traiga. El médico le pregunta para qué las quiere y el prota con una sonrisa, le dice que las comerá, esto asusta al médico mientras el prota sonríe, el médico se arrodilla mencionando que no debe hacer eso. El prota le dice que no es lo que piensa y que es parte de su tratamiento, el otro trata de refutar pero el prota le pide que deje de molestarlo y mejor lo traiga en 5 minutos. El sirviente no quiere moverse pero el prota le dice que si no los trae lo irá a conseguir.
El sirviente empieza a llorar y el prota suspira mencionando que no puede forzarlo. El prota le pregunta si sabe que esa raíz es altamente tóxica, el otro le dice que lo sabe y que por esa razón lo usan en venenos. El prota le dice que hay dos tipos de raíces y que entre las dos quiere comer la pequeña que es conocida como la raíz hija. El médico le dice que esa puede parar un corazón. El prota le dice que tiene razón y que conoce un método para neutralizar ese efecto. Que gracias a ese método puede volver esa hierba venenosa en una hierba medicinal. El médico se sorprende al escuchar esto. El prota le dice que en otros países a esto lo llaman desintoxicación, que después de desintoxicarla las propiedades de la raíz se volverán medicinales. Le pregunta si ahora está convencido, pero el otro le dice que para nada. Que nunca lo había oído y que esta información no es de confianza. Le dice que sin embargo lo ayudará y traerá la raíz como ordenó. Mientras se va menciona que el cuerpo de su Alteza se deteriora diariamente, que está desesperado ya que ninguna de las medicinas funciona, que no está mal en intentar otro método. Menciona que para asegurarse lo ingerirá primero. Poco después vemos al prota sonreír frente a una olla. Poco después el sirviente menciona que huele muy raro. El prota le pregunta si aún no lo convence. El médico le dice que es porque usa un ingrediente venenoso. Se pone nervioso y empieza a recordar cómo le rogó al prota para que no hiciera esto. El prota piensa que lo asustará y le propone que él lo pruebe si está tan preocupada. Al contrario de lo que esperaba, el sirviente menciona que lo hará con gusto. El prota se sorprende y recuerda que en la novela el médico era leal y muy devoto. Que al principio no era su médico y comenzó como un asistente, que todos los médicos que estaban muy confiados se rindieron con él y que el médico Gardin fue el único que se quedó a su lado. Menciona que conoce muy bien su actitud, pero que en la novela fue culpado por la muerte del príncipe, por lo cual fue ejecutado. Mientras lo observa menciona que verdaderamente es alguien leal y merece una buena vida. Observa la olla y menciona que no compartirá algo tan bueno con él. Poco después sacan el tónico mientras el prota lo tiene en la mano, el otro le dice que lo beberá. El prota le dice que entiende su situación pero que deben esperar a que se enfríe. El doctor no entiende y le pregunta cómo conoce esta receta. El prota menciona que será problemático si él duda de su identidad. Le empieza a contar un montón de tonterías. El médico desconfiando pregunta si en serio un mago le dijo eso en sus sueños. Menciona que la medicina le resulta aún más sospechosa. El prota se da la vuelta y rápidamente toma el plato y bebe su contenido. Esta acción asusta al médico. El prota se limpia y le dice que se lo bebió todo. Poco después siente algo y menciona que algo grande viene. Aparece una ventana la cual menciona que los efectos de la raíz están surgiendo y está eliminando las úlceras que tiene, mejorando su metabolismo. También menciona que su núcleo de energía se ha despertado. El prota pregunta a qué se refiere y nos cuentan que esta es una técnica creada por un caballero maestro legendario, Javier Ashran, el noble que servía a Lloyd Frontera, que esta técnica ha sido pasada solo a los descendientes directos de la familia imperial Magentano, que como el dueño original de este cuerpo debería de haber aprendido el núcleo de energía en su juventud. Nos muestran que su núcleo de energía está en el nivel 1 y que para el siguiente nivel requiere 1000 puntos. El prota menciona que se siente como una energía dando vueltas a su corazón, que puede sentir la energía esparciéndose en su cuerpo y se pregunta si esto es maná. Sonríe mencionando que esto es increíble. De repente siente un dolor en su corazón. Menciona que es como si fuese a explotar y que al parecer es obra del círculo que hay alrededor de su corazón. El sirviente se asusta mientras el prota observa otra ventana en el cual le advierte que su círculo de maná está ejerciendo demasiada presión. Aparecen varias ventanas de peligro y el prota se pregunta a qué se refiere. Se pregunta si su corazón y el círculo son incompatibles. Recuerda que Raquiel ha estado enfermo desde pequeño y que nunca tuvo tiempo para entrenar su círculo de maná, que por esa razón el anillo del círculo es muy pequeño y no cabe en su corazón. Menciona que si es así solo tiene una cosa por hacer. Al no poder reducir de tamaño a su corazón tendrá que aumentar el tamaño del círculo. Toma el círculo y empieza a estirar mientras comenta que siente que está a punto de morir. Recuerda cuando los rumores sobre su clínica empezaron a difundirse por el virus, que perdió todos sus pacientes y empezó a perder pelo por el estrés, que las deudas seguían acumulándose. Enfurece al recordar esto y empieza a estirar con todas sus fuerzas. Poco después logra estabilizarse y vemos que cae al piso, asustando al médico. Se recupera y le llega otra ventana a la cual le dice que su corazón volvió a la normalidad. Cae al piso y el sirviente le pregunta si se encuentra bien. Mientras el prota respira, aparece una ventana en la cual le informan que gracias a su rápida reacción su corazón se encuentra completamente despierto. Anuncian que el rey ha llegado y vemos cómo ingresan 4 sujetos cargando a dicho rey.
este se baja y nos presentan al corazón de Raquel, vemos como el intestino grueso y los pulmones lo reciben. El corazón les devuelve el saludo y el prota se disculpa por tener un cuerpo tan miserable. El sistema le dice que al ser el primero en la historia en mejorar su corazón obtiene una ranura de maná. El prota se pregunta si esa ranura funciona como los objetos de mejora en un juego. El sirviente lo llama y vemos que el prota se para rápidamente preguntando si necesita algo. Este le pregunta si la medicina que tomó tiene algún efecto secundario. El prota le dice que no y que solo se ahogó por un poco de flema. El asistente menciona que pareciera estar en peligro y que él debería de haber probado el veneno. El prota le dice que si tiene tantas ganas de tomar el veneno la próxima vez se las dará. El otro menciona que no se refería a eso y vemos como el prota se va indicando que limpie lo que destrozó. Mientras se va le agradece, lo cual sorprende al sirviente. El prota menciona que si lo que cree es correcto habría adquirido algo increíble. Que la ranura es una técnica que almacena materiales mezclados con maná. Empieza a meditar y menciona que al parecer puede almacenarlo consumiéndolo. Se levanta y se pregunta qué cosa puede comer para probarlo. Menciona que el agua será perfecto para experimentar, que con el cuerpo que tiene solo debería de tomar 5.4 litros de agua. Levanta la jarra pero vemos que se esfuerza y maldice a su maldito cuerpo por ser tan débil. Empieza a beber y poco después menciona que funcionó, que no se siente para nada lleno y decide intentar un poco más. Después de 4 jarras menciona que en total bebió 10 litros, después de otro experimento menciona que es como un camello en versión humana, que puede cargar y descargar la cantidad de agua que quiera. Menciona que ahora quiere intentar tomando el tónico y se pregunta qué debería de hacer con el agua ya que si sobrepasa los 10 litros morirá. Mientras piensa observa las jarras y piensa en algo. Planea usar la nueva técnica que adquirió y menciona que ésta puede absorber y amplificar. Que lo sacará fuera de su cuerpo utilizando esa técnica, se concentra y logra realizarlo con éxito, se pregunta dónde debería de ponerlo y decide devolverlo a la jarra. Vemos que la fuerza era demasiado y destruye la jarra, lo cual lo sorprende. Pregunta qué acaba de pasar y que esto no debería de suceder. Pensó que el agua fluiría lentamente pero que de la nada se convirtió en un cañón de agua. Los guardias ingresan corriendo preguntando qué acaba de pasar en la habitación del príncipe heredero. El médico le pregunta si está bien pero el prota le dice que no es nada de eso. Piensa que debe inventar algo y les dice que se enojó por lo cual tiró la botella contra la mesa, que eso hizo un gran ruido y se disculpa por el alboroto. El guardia y el doctor se miran y el prota se pregunta si funcionó. El guardia menciona que entiende y le pregunta si está herido. El prota le dice que no y que solo tiene un raspón en la pierna. Mientras los guardias limpian, uno de ellos le pide al doctor que lleve al príncipe a otra habitación. Mientras lo carga, el prota se pregunta por qué le creyeron esa absurda historia y que de seguro es porque él es el príncipe heredero. Poco después el médico le pide que descanse y el prota piensa que esto debe ser las ventajas de ser de la realeza. Una vez solo empieza a analizar la situación de su cuerpo y menciona que dormirá para poder experimentar con más cuidado. En otra parte del castillo el emperador Astelleon Testarossa Magentano pregunta si en serio Raquel está actuando extraño. El guardia le dice que sí y que ha estado dañando su cuerpo con agujas, que incluso ingirió veneno recientemente. El emperador se pregunta qué rayos está haciendo. Al día siguiente en la cocina vemos que el prota prepara 10 litros de tónico, le pide al médico que lo deje solo por un minuto pero vemos que el otro no quiere. El prota menciona que se puede desmayar al ver que beba los 10 litros del tónico venenoso, le dice que solo será por un momento pero el médico le pregunta si piensa beber esa cosa, le pregunta si no sufrió mucho dolor la última vez que lo tomó. El prota le dice que no fue así y que fue por culpa de su flema. Vemos que el médico sigue preocupado pero el prota le dice que solo quiere experimentar y que solo tomará un poco. El médico dice que es lo más obvio y no es como si se bebiera todo eso. Ambos empiezan a reír y el médico menciona que solo los chiflados harían algo así. El prota se calma y vemos que saca al médico de la habitación. Una vez solo vemos que empieza a beber todo el tónico. Aparecen ventanas en las cuales nos muestran que la ranura está empezando a llenarse. Poco después menciona que estuvo genial y decide hacer otro experimento. Se dirige al baño y descarga una pequeña cantidad del tónico. Mientras duerme vemos que también absorbe otra pequeña cantidad. Vemos que tanto su corazón como los pulmones le agradecen, dándole 100 y 200 puntos. Menciona que su intestino grueso ha estado saltando por lo que le dan otros 100 puntos. El prota menciona que no es suficiente y empieza a descargar más del tónico en distintas maneras. Dentro del prota el corazón pregunta cuál será el menú de hoy, el otro menciona que será lo mismo de siempre y el corazón pregunta cuál será el menú del día siguiente.
El intestino grueso solo se ríe mencionando que será lo mismo. Le llega una notificación al prota el cual le dice que sus órganos están cansados de la misma comida, este dice que beberán lo que él les dé, poco después mientras come nota que sus días de vida aumentaron en 50 días, este se levanta gritando que funcionó lo cual asusta a la sirvienta. Se disculpa por haberla sorprendido mientras la otra pide disculpas, al ver tal comportamiento se pregunta por qué se disculpa por una simple taza, le vuelve a preguntar si está bien pero la otra nuevamente se disculpa y le pide que no la azote, el príncipe pregunta si lo ha azotado antes y por dentro ruega que diga que no. La sirvienta le dice que no lo cual alivia al prota, pero vemos que la sirvienta le menciona que no la azotó personalmente. El príncipe pregunta si acaso ordenó a alguien para que lo haga, la chica le dice que derramó accidentalmente una gota de agua por lo cual ordenó que la azotaran, este abatido le pide que solo limpie y se vaya. La chica aliviada agradece y sale del lugar. El prota al ver esto no se alegra y llama al señor Gardin, este rápidamente aparece y el prota le menciona que su memoria ha estado confusa por lo cual le pregunta qué tipo de persona suele ser con los sirvientes. El médico empieza a hablar pero el prota le dice que si lo halaga falsamente este tomará todo el veneno enfrente suyo, el médico le dice que es inevitable y le empieza a contar su actitud ante los sirvientes. El prota pregunta a Raquel qué demonios ha estado haciendo, que ahora entiende por qué los guardias creyeron en su excusa. El prota le pregunta al médico que sí conoce eso porque no le tiene miedo. El médico le dice que es porque confía en él. Que conoce el tipo de persona que es en verdad, recuerda que cuando era más joven este lo buscaba en el patio y vio cómo cuidaba de un polluelo. Menciona que cree firmemente que una vez que sane su enfermedad volverá a su verdadero yo, que recientemente vio esos cambios. El prota le pregunta si habla en serio, que como recompensa dejará que coma un pastel. Vemos que el prota menciona que no dejará que muera por su culpa. En eso abren la puerta y le dicen que su majestad lo ha convocado lo cual sorprende al prota. A los suscriptores gracias por su ayuda. Comenta qué te pareció el video y suscríbete si no estás suscrito.